Bueno, hola a todos. Bienvenidos a nuestro webinar número 36. Hoy día el tema está relacionado evidentemente con las próximas elecciones del año 2021. Vamos a hablar sobre las implicancias del cambio generacional hacia el 2021 justamente. Y tenemos como expositores a Juan Carlos Sutor, que es un empresario y consultor senior, especialista en ventas, a Javier González Olaechea, que es un abogado internacionalista, PhD en ciencias políticas, y tenemos un magnífico panel conformado por Delia Muñoz, abogada, ex procuradora supranacional, y Ricardo Escudero, abogado, laboralista y en seguridad social y comentarista político. Entonces vamos a iniciar de frente la exposición con Juan Carlos Sutor y agradecer a los expositores, a los panelistas y a todos los participantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes a todos y gracias, Pepe, por la invitación. Realmente un honor para mí poder compartir con Javier González Olaechea, con Delia Muñoz y con Ricardo Escudero, con quien hice todo el colegio junto, y la verdad es que muy honrado. Seguramente muchos no me conocen. Yo soy administrador de empresas de la Universidad de Lima. Gran parte de mi carrera profesional fue en el área comercial en empresas de tecnología de la información. Y hoy me encuentro en Sagros, que es de Sales Group School, una empresa de consultoría, transmitiendo toda la experiencia profesional que he tenido haciendo consultoría y capacitación de ventas. Pero al igual que todos ustedes, me preocupa nuestro país. Y en los minutos que tengo, lo que quisiera es enfocarme en dos temas. ¿Por qué estoy aquí el día de hoy y cómo hemos llegado a esta crisis? Con respecto al primero, además de ser un seguidor frecuente del programa semanal de Pepe, creo que el detonante pudo haber sido un artículo que escribí en mi blog hace un poco más de 2 semanas, y cuando vi que se estaba haciendo viral, se lo compartí a Pepe, que se trataba acerca del tema de la generación del Bicentenario, ¿no? Y los héroes del Bicentenario, como les decía. Y en ese artículo yo cuestionaba a esta prensa irresponsable que estaba endiosando a los jóvenes por aplaudir y felicitarlos por salir a protestar por algo que creo que ellos ni siquiera sabían qué cosa era, asusados por Julio Guzmán y la izquierda, y donde hasta pedían cambio de constitución, seguramente sin haberla leído, ¿no? Mi punto en dicho artículo es que la verdadera generación del Bicentenario somos nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a la mayoría de los que podemos estar aquí presentes, gente de 40, 50, 60, 70 y hasta 80 años. Yo tengo 60, recién cumplidos, y somos los que vivimos la generación de Velasco, los que tuvimos que soplarnos la reforma agraria, los que vivimos lo de la comunidad industrial, los que vivimos cómo se incautaron las bolicheras de los industriales pesqueros, la incautación de la prensa y de los pocos canales de televisión que existían, sin dejar de mencionar las deportaciones que podían haber si es que alguien opinaba en contra del gobierno. Generación del Bicentenario, creo también que somos los que tuvimos que resistir el primer gobierno de Alan García. Fue un gobierno donde tuvimos más de 2% de inflación. Y vimos cómo esta inflación solamente ha sido superada por el gobierno de Nicolás Maduro. Generación del Bicentenario somos los que vivimos la tragedia del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MRTA, los que sufrimos las voladoras de torres, los apagones, la falta de agua, los toques de queda, donde los soldados sí disparaban, no como ahora, los secuestros, los asesinatos a mansalva,
los que escuchábamos las explosiones y no sabíamos qué tan cerca o tan lejos las teníamos, y recién las personas de esta década deben recordar el miedo que teníamos de salir a las calles. Y cuando salíamos encontrábamos muchas de ellas bloqueadas con mojones de concreto porque los vecinos tenían miedo de que los coches bombas entren a su zona, ¿no? Y la generación del Bicentenario, creo también que somos los que durante el gobierno de Alan García, durante su primer gobierno, teníamos que pasear por todos los distribuidores de gas para conseguir un baloncito, los que en oportunidades también teníamos que hacer cola para conseguir gasolina, porque no había. O los que teníamos que ir al supermercado en familia para comprar leche, porque solamente había un tarro de leche por familia. Entonces por persona, perdón, entonces tenían que ir varios miembros. Y si recuerdan, si queríamos comprar llantas para nuestro auto, teníamos que tener una vara en Lima Caucho porque no habían llantas. En esa época la gente era tan pobre, pero tan pobre, que comía nicobita. ¿Ya? Nicobita creo que en el Perú ya no existe, creo que existe en Ecuador como alimento para peces, pero era un alimento balanceado para aves. Y para los que no lo conocen, podríamos compararlo con las bolitas que comen hoy día nuestras mascotas. Eso era lo que comía la gente pobre. Con todo respeto, en verdad, los jovencitos a quienes llaman la generación del Bicentenario, los héroes del Bicentenario, no tienen idea de lo que han vivido sus padres y abuelos. Para ellos, con todo respeto, quedarse por unas horas sin teléfono celular o quedarse sin internet por una hora o tener que quedarse encerrados este año nuevo puede ser una tragedia. Pero no saben lo que han vivido sus padres y abuelos. Y si comparamos con el tema del celular, yo quisiera recordarles lo que era conseguir una línea fija con la CPT hace algunos años, que podía demorar 3 o 4 años, hasta que fue ya privatizada y comprada por la Telefónica, hoy día Movistar, ¿no? En esta parte quisiera reiterarle a los jóvenes, y siempre con todo respeto, porque ellos son nuestra esperanza, que ellos no son ni siquiera una mala caricatura de lo que es un héroe. Nuestros héroes del Bicentenario pueden ser Miguel Grau, pueden ser Francisco Bolognesi, puede ser el almirante Luis Giampietri, puede ser el mismo Pancho Pardo, el hermano de Pepe, que se atrincheró en las oficinas del banco para que Alan García no se lo quite. Pueden ser los héroes del CENEPA o los combatientes del CENEPA, donde puedo mencionar a mi amigo Jaime Tiglia, de quien aprendí mucho, y quien me comentaba sobre las deficiencias o carencias logísticas que tenían contra el enemigo. Y héroes del Bicentenario también son los soldados que están hoy día en el BRAEM. Y en este momento quiero hacer un homenaje al oficial de mar Gustavo Valladares, recientemente asesinado ahí en el BRAEM. Los jóvenes de hoy son los afortunados que están disfrutando lo que sufrieron sus padres y lo que sufrieron sus abuelos. Esa era la primera parte. Ahora, ¿cómo llegamos a esta crisis tan espantosa en la que nos encontramos en este momento, ¿no? La semana pasada, Roberto Abusada publicó en su columna del Comercio un artículo que se llamaba De estrella latinoamericana a país fallido. Y coincido plenamente con él cuando menciona que la situación actual se originó en las elecciones del 2016, cuando el gobierno y la oposición fallaron miserablemente en acordar un mínimo de cooperación. Y es verdad, lo que pudieron ser 5 años de crecimiento y desarrollo, terminaron siendo unos 5 años de desgracia, con, ya no me acuerdo si 3 o 4 presidentes. Un PPK terco, que según dicen no sabe escuchar, y un Congreso dominado por el fujimorismo, dolido porque creyó que le habían robado las elecciones.
Luego vinieron las interpelaciones a los ministros, los intentos de vacancia, la traición de Vizcarra, la renuncia de PPK, un referéndum absurdo que nos quitó la posibilidad de la reelección y la posibilidad de tener un Senado tan necesario. El posterior cierre del Congreso, porque el expresidente Vizcarra consideró que se le había negado la confianza de manera fáctica y bueno, fue avalado por el Tribunal Constitucional por 4 votos contra 3. Y en fin, ¿no? Posteriormente fue la elección del nuevo Congreso, plagado de novatos, de acusados, de delincuentes, y como bien decía Carlos Basombrío en su columna de hoy en El Comercio, cambiamos moco por baba. Y ahí están pues todos los proyectos populistas y demagogos que trataron de tumbarse a la SUNEDU, la ley que suspende, la que suspendió el cobro, o la que suspendió el cobro de peajes, que ya fue anulada por el Constitucional, el que pretende fijar las tasas de interés o eliminar las deudas, el que pretende crear 12 universidades, el que pretende crear, perdón, el que habla de la devolución de los aportes a la ONP hasta por una UIT, y esta comisión que preside la señora Carmen Omonte, que lo que quiere hacer es destruir todo nuestro sistema previsional, entre otras muchas barbaridades, ¿no? Pero quien a hierro mata, a hierro muere. Y el congreso que promovió el señor Martín Vizcarra lo vacó por incapacidad incapacidad temporal permanente, y bien vacado y constitucionalmente vacado. Las encuestas, o las recientes encuestas, dicen que el señor Vizcarra debió permanecer en su puesto hasta el 28 de julio y terminar su mandato y recién ahí ser investigado, enjuiciado y probablemente sentenciado. Yo lo que creo, y me ubico en la minoría, es que un funcionario público debe ser intachable, debe ser moralmente intachable y no debe tener ningún cuestionamiento de ningún tipo. Y les pregunto a ustedes, si tuvieran en su casa o en su empresa un empleado que les mienta o que les robe, ¿esperarían hasta fin de mes para que se vaya? Estoy seguro que no. Entonces, se fue el señor Vizcarra y lo que tocaba es que el presidente del Congreso se hiciera cargo de la presidencia, que se encargue de la presidencia, porque no es elegido. Y hasta ahí todo legal. El señor Manuel Merino juró, rápidamente nombró a su gabinete ministerial, presidido por Antero Flores Araoz, para mí un político de primera y un hombre decente, ¿no? Y comenzaron las manifestaciones. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿por qué comenzaron las manifestaciones? ¿No les gustaba la cara de Manuel Merino? ¿Les parecía poco simpático? ¿Creían que el señor Vizcarra tenía que seguir hasta el 28 de julio? No lo entiendo. Lo único que puedo pensar es que todo esto fue organizado por la izquierda, por las ONGs de izquierda, asusados, como lo dije hace un rato, por Julio Gutiérrez, no sé, el gobierno de Manuel Merino duró 5 días, lo que comenzó como una revuelta, no revuelta, sino como una manifestación pacífica, se convirtió en algo violento, y donde hubieron 2 muertos, los 2 con antecedentes penales, por supuesto, y que aún se siguen investigando las causas, ¿no? Entonces, como reitero, yo lo que creo es que esto fue algo planeado y organizado por la izquierda, ¿no? Como les digo, el gobierno de Merino duró 5 días,
Aparentemente algunos ministros comenzaron a renunciar por el tema de la violencia, de las muertes, y bueno, se cayó como un castillo de naipes, ¿no? Luego vino la censura a la mesa directiva del Congreso y bueno, se cayó Merino. Y la siguiente candidata era la señora Rocío Silva Santisteban, ¿no? Y acá la gran paradoja es que en el 2016 los peruanos escogimos por un gobierno de derecha, sea el de PPK o sea el de Keiko Fujimori. Los dos tenían más o menos las mismas propuestas. Gran paradoja, ¿no? Porque íbamos a terminar con un gobierno de izquierda. Pero mi gran satisfacción es que la señora Rocío Silva Santisteban, izquierdista radical, no ganó ni siquiera con lista única. Y ahí es donde aparece este lobo disfrazado de cordero, el virrey Sagasti, bien bonito con su pañuelito, hacerse cargo de la presidencia, ¿no? Él se convirtió en el capitán de un barco que estaba haciendo agua en medio de una crisis política, con un Congreso desbocado, populista y demagogo, en medio de una pandemia, con una crisis política, con una crisis económica espantosa. Entonces, la única función de este señor, o la única misión de este señor hasta el 28 de julio, debía ser llevarnos a buen puerto. Es decir, cuidar el tema de la pandemia, buscar la reactivación económica y garantizar unas elecciones libres y reconstruir la confianza entre los peruanos que se ha perdido completamente. Pero no, lo que hizo el señor el primer día o en la primera semana fue destituir a 18 generales de la policía y le hizo un hueco más al barco. Para nombrar a un general Cervantes, me parece, como comandante general de la policía, y ahí es donde comienzan todos los desmanes. La toma de carreteras, tanto en Ica como en el norte, lo mismo en La Oroya, nuevamente comienzan las paralizaciones en las Bambas. Hoy día leí en gestión que hasta la fecha se han perdido 120 millones de dólares ahí en las Bambas. Esta paralización. Hubo una paralización también un día en la zona de Pucusana porque un congresista axiopopulista estaba promoviendo y lo logró la formalización de los colectiveros informales. Entonces, estamos mal, ¿no? Estamos mal. Lo cierto es que el presidente Sagasti, como buen izquierdista, hasta ahora viene demostrando una capacidad de ejecución igual a cero. Hasta ahora ha sido puro bla, 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 y no está demostrando ninguna autoridad. Y no sé qué va a pasar. Yo quisiera imaginarme si nosotros nos organizamos y con la ayuda de los moraditos Gino Costa, Alberto de Belaunde, este muchacho Daniel Olivares y los alumnos de la Católica que hoy reemplazan a los comunistas de la cantuta de antes, nos organizamos, tomamos la avenida Javier Prado para exigir que eliminen el impuesto predial, que eliminen el impuesto a la renta o que reduzcan el IGB, no lo sé. Y solo quiero llegar hasta acá y le cedo la palabra a mi amigo Javier González Olachea. Muchas gracias. Oye, Juan Carlos, muy amable, muchas gracias. Seguimos entonces con Javier González Olachea. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por la invitación. Un placer de compartir con Juan Carlos, con Ricardo y con Delia. Perdón, con Delia debería decirlo en primer lugar, este webinar. El título es Implicancias del cambio generacional hacia el 2021 y yo he añadido un para siempre.
porque entiendo que no hay un retorno a lo que entendíamos normalidad. Juan Carlos me ha eximido de comentar su magnífico artículo, que no solamente fue reproducido y viral, sino fue plagiado. Por bueno. Él no lo ha dicho por elegante, pero yo lo subrayo. Yo voy a situar la interrogante que nos plantea Pepe en 4 tópicos en el tiempo asignado, partiendo y compartiendo de una frase que es por demás elocuente, que se escribió hace 90 años, Heisenberg, que ganó el Premio Nobel de la Física a los 30 y pico de años, y dijo: todo tiene que ver con todo en todos los puntos y en todo momento. Todo es relación y nada existe fuera de esa relación. Esta hoy es una certeza casi matemática de la naciente era disruptiva. Los 4 tópicos, el primero de ellos es el efecto contraste. Se asumió que todo lo malo, y quiero no salirme del texto para poder transmitir exactamente lo que he podido pensar en torno a la inquietud, se asumió que todo lo malo o lo bueno es eterno, soslayando que el mayor y el más fácil consumo para muchos podía ser igual para todos. Se confundió, y a veces intencionalmente, crecimiento con desarrollo, y las dos cosas no son igual, nunca lo fueron, y sobre esto escribió Jan Tinbergen, el gran autor sobre teoría del desarrollo, hace unos 60 años aproximadamente, holandés, definiendo claramente que lo primero es condición de lo segundo, pero que no necesariamente es abarcativo. No hay uno solo ni unificado y tampoco bien sustentado en el Perú el mapa social. Va a decir, no tenemos un mapa social, hay distintas organizaciones públicas, me refiero, que tienen cifras desperdigadas. Nunca existió una familia tradicional. Las estadísticas oficiales son metodológicamente insuficientes. Se habla, por ejemplo, del salario mínimo, de pobreza monetaria, y la distinguen de canasta familiar, y ninguno de estos conceptos contempla el carácter singular y multidimensional de la pobreza, que yo he abordado en otros textos y en otras conferencias bajo la lógica, y la pandemia lo ha demostrado, del binomio familia-pobreza, porque no se puede divorciar lo uno de lo otro. Es esta una importante explicación del fracaso que ha habido en la gestión, por ejemplo, de parte de la pandemia y de los bonos. Nos estamos volviendo a referir a las implicancias del cambio generacional. Es importante esta explicación porque evidencia un estado disfuncional que muchas veces hace lo que no debe y no hace lo que debe, lo que causa una gran frustración. Y paso al segundo tópico, que es la crisis de la confianza. Una crisis de la confianza generalizada, ya no es la crisis financiera, la hipotecaria, y todas tenían apellido. Hoy la confianza en general está puesta en cuestionamiento, en el Perú y en todas partes del mundo. Y esta crisis de la confianza, que no lleva apellidos, es en el Perú sistémica, porque ningún sistema alcanza a las mayorías. No alcanza porque hay un divorcio entre lo que yo llamo el metabolismo social y el metabolismo político. El metabolismo social está compuesto por todos los actores sociales que viven dentro o fuera del margen del Estado, pero en su gran parte tienen una propia dinámica. Y el metabolismo político, por así decirlo, es el conjunto de los actores, partidos, sistemas, agrupaciones, sindicatos, gremios, CONFIEPS, que no tienen relación y no se representan unos a otros, y no hay un diálogo, hay una creciente distancia entre lo que sucede, lo que Matos Mar dijo hace 40 años, el desborde popular, con lo que en la práctica está representado en el Estado oficial. ¿Y esto qué significa? Que esta crisis de la confianza es respecto a los servicios sociales, sanitarios, los públicos, los judiciales y de seguridad. Y tampoco está representado en el sistema político, porque menos de cada 10 electores
menos de cada 3 ve representado en una curul a un votado por él. Esto quiere decir que el sistema nace con una legitimidad y legalidad de origen, pero de muy baja intensidad o densidad. Con lo cual, automáticamente el Congreso está distanciado de la realidad social porque los que votan, que son una minoría en la última elección, 42% respecto al 100%, de esos, menos del 3% ven a Pepe Pardo porque votaron por él sentado en el Parlamento. De manera que ese divorcio es un divorcio de origen. Por ende, hay una deslegitimación práctica en lo político en esta democracia de baja intensidad, lo cual nos lleva al tercer tópico, que es la impunidad que es rentable. ¿Por qué es rentable? Porque lo incorrecto se ha vuelto en el Perú una moneda de fácil circulación. Paga fácil, paga bien y paga rápido, básicamente porque la impunidad es lo que rige. Vale decir, se cometen delitos masivamente, el que más puede, más corrupto es, el que menos puede, también está en la microcorrupción, y entonces se masifica un sistema, entre comillas, sistema de antivalores. Con lo cual, los efectos intergeneracionales respecto, y por eso dije el Bicentenario 2021 en adelante, son absolutamente disruptivos para la sociedad y para la gobernanza social. Y el cuarto tópico es que las implicancias para esta generación, la primera de ellas es entender hacia dónde camina el mundo en esta transición de una era de cambios a un cambio de era que es la era disruptiva. Retos actuales y futuros que principalmente yo los circunscribiría por el tiempo a los formativos y a los laborales, porque estamos frente a una suerte de darwinismo digital, vale decir, van a sobrevivir los que van a poder vivir en el mundo digital. 60% de la economía mundial es informal, son datos, pero es una economía de cola. Por ende, la formación que se está dando actual es totalmente disfuncional al mercado, porque en 15 años aproximadamente la mitad, aunque ya Davos dijo que sería en 5 años, en la última reunión, serán robotizados los empleos. Y los perfiles laborales que actualmente, los estudiantes de 8 o 10 años que en Estados Unidos tendrán 25 años, en 15 años, buscarán trabajo, en la mitad de ellos esos perfiles laborales no han sido creados. Nosotros, repito, somos una economía de cola. Esta es parte de la tendencia de la digitalización y de la robotización de los trabajos, y ahí los porcentajes pueden llegar a ser espantosos. En 4 años, el 90% de los trabajos en Las Vegas van a ser digitalizados. Con lo cual nos lleva a que de la mano del continente, subrayo continente chino, que es que ha superado más del 62% de la inscripción de las patentes, o sea, de los inventos en Naciones Unidas el año pasado, camina bajo 2 pies, el dumping laboral y el dumping monetario, lo cual le permite, obviamente, poner cualquier artefacto, cualquier camisa por $2 en el mercado. Con lo cual nos hemos convertido en nubenautas, y este es parte del reto del 21 en adelante, que es afrontar esta realidad partiendo de su conocimiento, es decir, conocer que estamos frente a un inmenso colosal, y yo diría por primera vez, como lo menciono en las conferencias sobre la era disruptiva, en la versión 34, ando ahora, que es por primera vez la humanidad asiste a la fragilidad de su propia existencia, porque no hay ni siquiera ciberfilósofos, no hay ciberética, no hay orientación, y menos en el Perú, porque el debate es ausente, y cuando existe es patético o mononeuronal. Termino diciendo que la formación tiene que estar orientada hacia lo tecnoconductor, vale decir, todas las formaciones deberían tener, por más que no sean ciencias aplicadas, una orientación hacia ese mundo de producción masiva de bienes y servicios digitales,
para enfrentar lo que ya existe. Y concluyo en 2 minutos. Los nuevos bolsones sociales, que son para mí los neoexcluidos y los neoanalfabetos. Vale decir, el hecho que un ingeniero pierda trabajo a los 45 años y no pueda ser reinsertado o absorbido por el mercado laboral y termina siendo taxista. Estos números de los nuevos bolsones sociales van exponencialmente en aumento en muchísimos países. Y en el Perú son estructurales, con lo cual estamos frente a un conflicto de tipo contrato social, de tipo estructural, de tipo casi irresuelto. Por eso, la invocación, y con esto concluyo en los 13 minutos que he usado, es que debemos nosotros enfocar, en la medida que se nos plantea cuáles son las implicancias del cambio generacional, enfocar todos los esfuerzos en las 3 o 4 reformas digitales, reformas principales, comenzando por la reforma educativa, profundamente orientada hacia los servicios, profundamente orientada hacia no prueba PISA, por cierto, que es un fracaso. No solamente ha sido un fracaso no pasar la prueba PISA, sino que la prueba PISA es disfuncional, y entonces ser agentes de cambio y no piezas de recambio. Reitero y concluyo, ser agentes de cambio y no piezas de recambio, porque ese es el escenario no solamente del 21, sino en adelante, y no para nuestros hijos, para nosotros mismos, para tener una gobernanza social que nos permita evitar el síndrome de ansiedad disruptiva y que nos permita evitar otras enfermedades propias de la era disruptiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Pasamos de frente al panel y empezaremos con Delia Muñoz. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Juan Carlos Sútor. Muchas gracias, Javier González Olaechea. Ustedes me han dejado, como se dice, la mesa servida para los 3 comentarios que yo quería hacer. Pepe nos convocó bajo el título de las implicancias del cambio generacional hacia el 2021. Aparte de abogada, como yo digo, ya abogada derogada, porque cada vez se van flexibilizando más los criterios con que se interpretan las normas, también dirijo una maestría en solución de conflictos, donde hacemos mucho análisis y mucha evaluación de lo que viene ocurriendo en la sociedad peruana. Y en ese contexto, a mí me encantan la data oficial, me encantan las estadísticas, me encantan los números, porque cuando se llevan para el análisis nos da una realidad. Juan Carlos dice que nosotros somos la generación del Bicentenario y hace el relato de todo lo que hemos sufrido y todo lo bueno que hemos construido. Javier González Olaechea dice de que estamos en la época del cambio generacional y que nos toca ser agentes de cambio esencialmente para modelar lo que van a ser las políticas públicas y las reformas digitales sobre este diagnóstico que él ha hecho sobre el pensar de que se cree que todo lo bueno es eterno, olvidando de que hay muchas cuestiones que no lo son. Entonces, mis colegas, mis estimados amigos, me han dejado la mesa servida. Yo no creo que nosotros somos la generación del Bicentenario. Yo lo dije la semana pasada, para mí nosotros somos la generación que hizo el rescate. Nosotros somos la generación del rescate. Nos tocó agarrar ese país que tanto queremos y que tanto nos duele hoy en día y hacerlo viable y hacerlo una cuestión bonita. Pero ocurre que a la par que nosotros trabajábamos, criábamos hijos. Y a estos hijos los criamos en los criterios del siglo XXI, con otros patrones, con otras formas de ver el mundo. Ellos tienen una visión global, acceden a la tecnología, y en general lo que va a ocurrir con esta generación joven es que nos van a ver a nosotros como los representantes del autoritarismo, los representantes de ese movimiento neoliberal que no generó desarrollo, sino amplió la brecha.
amplió la brecha. No lo ven positivo como nosotros, nos ven autoritarios, impositivos y que hemos generado un régimen de desigualdades y que buscan el cambio. Ahora, ¿puedes pasar la lámina, Ítalo? Gracias. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Nos estamos preparando para un periodo electoral, ¿no es cierto? Entonces le digo, a mí me encanta la data. El análisis del Jurado Nacional de Elecciones sobre el padrón electoral. Vamos a votar 25 millones en esta oportunidad. Fíjense cómo en menos de 4 años hemos incrementado en varios millones la población electoral. 25.287.000 personas que vamos a votar. Ténganlo presente. Javier dice que van a votar 42%, es el reporte, o sea, votan en la práctica más o menos unos 13 millones, 12 millones de personas, pero quedémonos con un 100%. ¿Nos estamos preparando para el cambio? ¿Qué rol jugamos nosotros? ¿Dónde nos quedamos? ¿Vamos a poder ser lo que dice Javier, esa generación que establece las políticas para ver por dónde vamos? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que nosotros lo que nos toca es tener mucha mayor flexibilidad y somos nosotros los que tenemos que cambiar un poco el chip y ajustarnos para no quedarnos, como dice Javier, dentro de estos excluidos, ¿no? Excluidos por pensamiento, por no ir a la onda. No digo que cambiemos ni de que estemos en la onda, pero sí flexibilizar en algunos criterios y empezar a pensar cómo acompañamos a estos jóvenes. ¿Por qué digo esto? ¿Puedes pasar la lámina? ¿Por qué digo esto? ¿Porque estoy de mal humor? ¿Porque algo ha pasado conmigo? No, porque miren, esta es la data del Jurado Nacional de Elecciones. De esos 25 millones que vamos a ir a votar o que podemos ir a votar, 27.4% lo representan los jóvenes menores de 30 años. Y ellos son 6.9 millones de personas. Nosotros, los que tenemos más de 60 a 69 años, que todavía estamos obligados a votar, somos 2.400.000 personas, el 9.7%. Si sumamos los jóvenes hasta las personas que tienen 50 años, suman el 66.9% de la población que va a ir a votar. Y nosotros, si sumamos nuestro 9%, con los jóvenes de 50 y los jóvenes de 70 más, llegamos a 32.5%. O sea que nosotros somos minoría. Nosotros lo que tenemos que hacer es preparar, ver cómo hacemos, ver cómo nos volvemos, esa especie de consejo consultivo, cómo acompañamos, cómo generamos las ideas, cómo ponemos en el medio del debate político los temas que son realmente importantes. Nuestro rol es aportar experiencia para hacer este cambio, para apoyar la transición. Si nosotros continuamos reivindicando todo lo que hemos construido, todo lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, eso está muy bien, pero a los jóvenes eso les parece que es lo que teníamos que hacer y hoy se ve con malos ojos, ¿no? Entonces nos quedamos defendiendo esa posición, sabemos que somos 9% de la población, la generación de 60 a 69, o más bien nos modernizamos nosotros, aprendemos a usar la tecnología, aprendemos a hacer la estrategia, vemos cómo estamos y acompañamos en este proceso. Y para mí, acompañar es generar el debate, ya lo dije. ¿Cómo? Hoy en día el debate no se realiza ni en un Consejo de Ministros, ni en un espacio de diálogo, menos en el Congreso. Hoy en día, por toda la deslegitimación de las instituciones, que también han señalado Juan Carlos y Javier, el debate se hace en los medios de comunicación. Todo político, toda persona, todo líder de opinión, todo consultor, lo que busca es llegar a un medio de comunicación, porque ese es el espacio donde se están debatiendo de las ideas, donde se están discutiendo las propuestas. Y lo que es peor, son los medios de comunicación los que ponen las etiquetas, los que ponen los preconceptos y los que motivan el debate. Entonces, ¿toca debatir?
Hay que ir a los medios de comunicación, hay que ir a los medios de comunicación, hay que expresar las ideas, hay que expresar las ideas, hay que ver dónde están los errores, porque nosotros por la experiencia vivida tenemos esa capacidad, sí, pero hay que generarla y hay que utilizar las nuevas plataformas digitales. Hoy en día, y estoy acá con dos analistas políticos y un gran analista jurídico y político como son Ricardo, como son Juan Carlos y Javier, ustedes saben hoy día que la comunicación ya no es con grandes ideas. Hoy en día la comunicación es rápida, es instantánea, es sentimiento, es generar una frase, es denostar contra el contrincante, es destruirte. Es así como se manejan las redes. Entonces, nosotros en vez de largos discursos y largas teorías, lo que tenemos que hacer es utilizar 250.000 jóvenes salen al año y se quedan sin desempleo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo vamos a ver? Tu educación tiene que ser tecnológica. Tú vas a gobernar el país, tienes que saber que pagas impuestos, porque en realidad quienes tendríamos derecho a salir a marchar somos los que estamos en este webinar, porque nosotros pagamos impuesto a la renta 30%, probablemente, si no es 10%, y pagamos IGB, es decir, nosotros somos lo que entregamos al Estado el 50% de nuestros ingresos entre renta, IGB, más predial, impuesto vehicular y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuánto vas a pagar tú, joven? Hay que entrar en esa dinámica comunicacional rápida, ponernos al alcance de los ojos de los jóvenes con un mensaje claro, directo y novedoso. Nosotros luchamos contra el terrorismo. Hoy en día tú quieres que un guaraquero y que un espartambo sea el que regule tu vida. ¿Tú quieres que esos te priven de libertad? Tenemos que trabajar cosas como esa. Tenemos que tener un lenguaje político. Y cuando hablo de político, no hablo de la participación en la vida política, sino de la participación en la ciudadanía, desarrollando los conceptos sobre la base de nuestra experiencia. Porque si nosotros nos seguimos agarrando al pasado, ¿qué cosa es lo que te dice la teoría de los conflictos? Que cuando tú te agarras al pasado, el conflicto es como una rueda y te sobrepasa. En cambio, cuando tú ayudas a mover la rueda, te pones de costado, puedes avanzar con el conflicto, puedes acompañarlo, puedes dar sugerencias y puedes dar ideas. Para mí, el cambio generacional se va a dar. El cambio en el modelo político se va a dar. El cambio en el modelo económico se va a dar. Lo que tenemos que hacer es preparar a estos jóvenes que van a entrar a gobernar para que nosotros, algún concepto, alguna idea, podamos sembrar en ellos para que el Perú sea realmente un país viable y no sea destruido por aquellas personas que están utilizando esta necesidad de cambio generacional para utilizarla con otros fines. Para mí, ¿quiénes son? ¿Quiénes ganan con un Estado fallido? El narcotráfico y la minería ilegal. Para mí es increíble que en todo análisis que escucho, nadie pone al medio los miles de millones que representa en la economía peruana el narcotráfico y la minería ilegal. Y sabemos que ellos infiltran todo y que ellos son los que ganan en un Estado absolutamente fallido. Entonces, yo no quiero ni espartambos, ni guaraqueros, ni nadie. Yo quiero Estado de Derecho y acompañar a los jóvenes en la transición hacia el nuevo siglo XXI. Yo soy la generación del rescate, ellos ya se pondrán un nombre, pero yo los acompañaré en ese proceso de cambio. Gracias. Muy bien, Delia, muy interesante. Ha tocado un tema de fondo que juega muchísimo con lo que queremos exponer y con lo que queremos trasladar a la gente joven. Vamos a tener que hacer este webinar nuevamente después de fiestas, porque mucha gente se ha ido a las playas y bueno, y tenemos poca gente joven que ha participado, está participando en el webinar, que esa es parte de la finalidad. Así que seguramente los voy a convocar nuevamente para hablar lo más largo posible sobre un tema que es prioritario hacia las elecciones del 2021. Gracias, Delia. Yo creo que previamente a la intervención de Ricardo, voy a pedirle a los dos expositores que hagan un comentario sobre lo que acaba de exponer
porque sobre eso has hablado también. Entonces le voy a ceder la palabra a Juan Carlos Sútor, después habla Javier y luego pasamos a Ricardo. Si están de acuerdo, seguimos así. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Pepe. Espectacular lo que ha comentado Delia y sí había escuchado acerca de este nombre de la generación del rescate, que la iba a mencionar en mi parte, pero no quise hacerlo para dejártelo a ti. Coincido al 100%. Tenemos que acompañar a los jóvenes en este proceso de cambio, pero es importante que sepan lo que vivieron sus padres y lo que vivieron sus abuelos para que ellos puedan ser estos agentes de cambio. Eso es. Muy bien. Listo, muchas gracias. Javier. Muchas gracias. Yo le añadiría al concepto de la generación de rescate y guía. Porque yo hace un mes y medio me pasé unas buenas 2 semanas analizando las currículas de las carreras principales de las universidades principales y contrastándolas con las estadísticas y los estudios de la Universidad de Oxford, del US Law Department, que habla de 702 categorías laborales, de las cuales 48-45% van a desaparecer. Y hay una disfuncionalidad, por eso dije que la formación actual es absolutamente disfuncional al mercado laboral actual y al mercado del futuro. Y esto evidentemente pone en riesgo de aumentar, ensanchar, multiplicar los bolsones, los nuevos bolsones sociales de los neoexcluidos y de los neoanalfabetos. Yo no dije, quizás me interpreté mal, me expresé mal, que las próximas elecciones iba a participar el 42% de los electores hábiles. No, de las anteriores, vale decir, del Congreso actualmente conformado. Yo presumo que va a haber una mayor participación porque es una elección presidencial y porque la crisis se ha vuelto sistémica y estructurada. Yo quisiera añadir a lo dicho por Delia, que hay en esta protesta de la gente joven y recuerdo haber repasado para este webinar 3, pero me voy a quedar con tres ejemplos sobre las llamadas generaciones. La generación del 68, la de mayo del 68 con sus principales exponentes, Henri Levy principalmente y otros más. Todas las que han sido denominadas, por ejemplo, la generación del 900 en el Perú, todas han tenido exponentes que en promedio de edad duplicaban a la gente joven, 30 y pico, 40 años, pero que generaron un pensamiento de reforma antisistémica, pero de salida. Hoy Henri Levy ha revisado lo que dijo en los 68, 69, 70, sobre lo que además se ha dicho sobre él. Esto quiere decir que ha habido una orientación, interpretación, una guía, y no solamente, como Delia señala, un acompañamiento. En lo que ha sucedido en el Perú y lo que está sucediendo en el Perú, cuya explosión ha sido lo de hace 2 o 3 meses, pero que se venía gestando por este divorcio entre el metabolismo social y el metabolismo político, como yo lo denomino, es de vieja data, vale decir, lleva 30, 40, 50 años este distanciamiento. Lo que no hay, ni ha habido, y hasta ahora no aparece, es esa generación guía de pensamiento que pueda no solamente interpretar lo que sucede, sino darle rumbo y contenido a estas protestas que, por un lado, aparecen como inorgánicas y lo son, y por otro lado, no tienen una parte nada de inorgánicas ni de descoordinadas. Entonces, sobre ese pensamiento, sobre esa orientación, sobre una propuesta de visión del país, permítanme decir que yo escribí alguna hace 4 meses y la publiqué,
sobre una visión del país, de cómo debe proyectarse, que se puede desechar, modificar, hacer lo que se dé la gana, pero existe, ante la crítica de una ausencia de propuestas. Sobre ese pensamiento no hay nada. Sobre lo que se pasa actualmente en el mundo, sobre esa disfuncionalidad entre la formación y el año de la singularidad que va a ser el 32-35, cuando la inteligencia artificial supere el test de Turing y crea vida humana por encima de las capacidades naturales, con lo cual tendremos una subespecie humana mucho más, digamos, poderosa. En el Perú no se dice nada. Y a pesar de ser una economía de cola y que el mundo nos está diciendo claramente hacia dónde va ese darwinismo social y político excluyente, con los bolsones que hemos mencionado, este momento que vivimos y las elecciones carecen totalmente de orientación, de pensamiento, de interpretación y de guía. Y yo no me quedo en la expresión, muy afortunada, por cierto, pero algo tal vez incompleta, de que debemos ser acompañamiento. Porque yo no observo, trato de leer a alguien de 30, de 40 años que interprete no la protesta de la piedra y que diga, todos estamos descontentos con el sistema. Sí, claro. Yo también soy un disconforme y está en la propuesta sobre visión del país. No soy un status quoista. Pero una orientación, una visión del país de largo y mediano plazo sobre lo que estructuralmente está mal planteado, mal ejecutado y peor vivido por grandes mayorías, pues evidentemente lo que me hace pensar es que no debemos ser agentes de recambio o piezas de recambio, sino agentes del cambio. Nosotros, ¿por qué? Porque tenemos esa experiencia. Yo no pienso que la gente de 20, 30, 40 años que no tiene idea de lo que es una crisis, y en este caso una crisis sistémica. Nosotros somos una generación de sobrevivientes y hemos vivido lo suficiente, pero no en demasía, para no saber lo que se está haciendo en Estonia, primer país digital, lo que se está haciendo en Francia, con la ley de desconexión digital, lo que se está haciendo con las reformas sociales en Alemania, lo que se está haciendo con la reorientación económica en Holanda, en fin, con lo que se está haciendo, con lo que queda del estado de bienestar, porque lo que tenemos es el estado de malestar. De manera que no siento que debo ser acompañamiento, sino parte de una generación que guíe, oriente y ejecute. Gracias. Muy bien planteado, muy interesante, muy bien, Javier. Me voy a permitir, antes de pasarle a Ricardo, aquí nos han hecho una pregunta. Dice, ¿qué opinas sobre el fracaso como país en lograr la compra de vacunas? Etcétera, etcétera, etcétera. Le digo a quien ha preguntado, que no sé quién es, que el día martes, de la próxima semana a las 6 de la tarde, vamos a hablar sobre las vacunas con el comando de vacunas, que va a estar Jaime Reuche y Antonio Prato con nosotros. Así que ahí todas estas preguntas van a ser absueltas en ese momento, las personas ad hoc y más adecuadas para contestarlas. Muchas gracias. Seguimos. Ricardo, adelante, por favor. Muchas gracias. Hay una frase bien inspiradora que dice que el miedo a perder te hace perder. Y yo rescato muchísimo la valentía de Juan Carlos Sutor de escribir su visión del momento y de decir las cosas claras. ¿Por qué? Porque el momento político no es lo importante. Nosotros estamos viviendo una convulsión social que se acrecienta. Y no es solamente en el Perú. Ha ocurrido en Chile y tiene una secuencia y tiene una frecuencia y ocurre en otros países cercanos. Vamos al punto que yo quiero rescatar en base a lo que han expuesto Juan Carlos y Javier. Para comenzar, José Matos Mar escribió un pequeño libro hace muchos años que se llamaba Crisis del Estado y Desborde Popular. Tuve la oportunidad de conversar con el profesor Matos Mar y con el devenir de los tiempos eso se ha volteado. Ya no es crisis del Estado y desborde popular. Ahora es desborde del Estado y crisis popular. Porque el Estado, el gobierno, el Congreso, las municipalidades, los gobiernos regionales, se desbordan
sobre la libertad de las personas, sobre nuestras iniciativas, y las gentes entran en crisis que se llaman hoy en día estallidos sociales, por ejemplo, que como muy bien dice Javier, no tienen referentes, no tienen liderazgos, no tienen voces que te conducen hacia objetivos cercanos y de mediano y de largo alcance en provecho de todos. No son estallidos sociales inclusivos, y ellos venden la palabra, ¿no?, que están en contra de las exclusiones. No existe una generación del Bicentenario. Todos somos las voces y los rostros del Bicentenario. Aún los que están en el panteón de los próceres son las voces y los rostros del Bicentenario. Todos somos el Bicentenario. No hay un segmento, no hay un primer capítulo, un segundo capítulo, y así sucesivamente. El Bicentenario nos incluye a todos y nos obliga también a todos, como muy bien señala Delia en parte de su comentario, a establecer soluciones frente a los conflictos que tenemos. Entonces, yo quiero añadir a esto lo siguiente. Lo que más daño nos está haciendo en el país son dos cosas muy importantes. La primera es no enfrentar a los medios de comunicación. Sin embargo, ya tenemos los medios virtuales de comunicación, que son una plataforma extraordinaria para bajar la manipulación de los medios de comunicación. Eso es lo primero. Y lo segundo, miremos nuestras casas, miremos nuestras familias. Los padres nos estamos comunicando con nuestros hijos por WhatsApp, por Messenger, por mensajes de texto, por teléfono en muy pocas oportunidades. No conversamos, no nos miramos en la mesa, no apagamos los celulares para tomar desayuno todos juntos, para almorzar todos juntos, para cenar todos juntos, para conversar, para escucharlos, para que nos escuchen. Y finalmente, para no extenderme, quisiera decir, el punto de todo esto es la carretera de la familia. Si nuestras familias no están bien fortalecidas, si no tenemos liderazgo en nuestras propias familias, si no nos escuchamos entre nosotros mismos, no podemos extender esto hacia todos aquellos jóvenes que andan esperando que ocurra algo para salir a la calle, que alguien grite algo para gritar ellos también. Porque, y te termino con esta frase que justo me dijo hoy día una persona de 90 años, ni siquiera me lo dijo un joven, me dijo, acá está, ¿quién enfrenta a la turba? Los que pueden tener voz, pero solamente hacen ruido. Esos son los jóvenes de ahora. Podrían tener una voz con objetivos, con sugerencias, con planteamientos, con alternativas, pero solo tienen ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿Es o no es, Juan Carlos, Javier, eso no es la familia una fuente clara, un punto de partida? ¿Por qué no tenemos un punto de partida? Simple, sencillo y contundente. Esa es mi reflexión y pregunta. Muy bien. Voy a pasarle a Delia también para que haga un comentario de lo que han dicho los tres. Y después seguimos con los expositores. Delia. Sí, no, yo quiero puntualizar que lo que he resumido tiene detrás toda una teoría y una serie de autores, y es una explicación muy larga, pero como comentarista a las presentaciones de Juan Carlos y de Javier, yo no he hecho mención a todo esto que hay detrás, en primer lugar. Y en segundo lugar, un poco para fomentar el debate, ¿no? Un poco para fomentar el debate de cómo vemos las cosas. Y yo creo de que cuando uno discrepa, es el único momento en el que uno puede avanzar. Sobre lo que dice Ricardo en el tema de la familia, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros hemos criado a estos jóvenes. Nosotros los hemos criado, y cuando hablo de nosotros, hablo desde Tumbes hasta Tacna, desde Amazonas hasta Ancash, ¿no? Nosotros los hemos criado, nosotros no hemos contado bien la historia, la identidad se está formando sobre otros preceptos, sobre otros valores. Los jóvenes vivieron su identidad peruana con el Mundial, no se las dimos nosotros sobre un triunfo
como debería haber sido de repente ese país que teníamos. La identidad la forjaron al ganar la barra más afanosa, no sé cuál es el título que dio la FIFA, ¿no? Entonces ahí hay también una reflexión que nosotros tenemos que hacer muy de fondo. Sobre lo que indica Juan Carlos en su comentario, él también hace hincapié en que los jóvenes deben de conocer lo que hicieron sus padres, y eso es historia. Como dice Ricardo, esas cosas se comentan en la casa, esas cosas se comentan en la mesa, esas cosas se comentan mientras se maneja. Y allí somos normalmente las mujeres las que a través de los siglos hemos transmitido la cultura, y la cultura es religión, la cultura es valores, la cultura es historia, ¿no? Y también allí un mea culpa, de repente algunas mujeres de mi generación, como yo digo, y en general, al igual que junto con ustedes, los varones hemos estado demasiado ocupados en trabajar y en sacar adelante al Perú, y nos hemos olvidado un poco del tema familiar más fuerte. Y acá hablo en términos absolutamente genéricos, ¿no? Y luego en lo que dice Javier es efectivo. O sea, nosotros continuamos estudiando en los colegios y en las universidades cosas que no sirven ya, y lo que es peor, que no van a servir en el futuro. Hoy en día los jóvenes deberían recibir una educación que les enseñe a pensar, a razonar, porque hoy en día ellos tienen que ser educados para lo que no existe. Hoy en día los jóvenes tienen que aprender a trabajar con lo que todavía no está creado. Tienen que aprender a usar su imaginación. Hay problemas que atacar de comprensión lectora, hay problemas de anemia. Todos sabemos que una persona anémica no va a desarrollar su cerebro. Y eso lo va a hacer una persona que tiene no solamente problemas de conocimiento, sino una persona que por su poco desarrollo emocional vinculado a lo biológico va a ser proclive a la violencia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hablar. Y cuando yo hablo de acompañamiento, no es de ponerse a un costado, quizás ahí he traducido mal las palabras. Cuando yo hablo de acompañamiento es de estar allí, pero yo lo que sí tengo claro es que nosotros ya no somos la generación líder, ¿no? De que nosotros somos más bien la generación a la que nos han achacado estos epítetos, ¿no? De neoliberales, de abusivos, de todas estas cosas, ¿no? Entonces ya nos han achacado ese epíteto. Yo no digo que lo seamos, pero yo tengo las cosas claras. Entonces hay que preparar, hay que ir adelante con este país, hay que ir adelante con estas cosas, ¿no? Entonces esa es mi visión crítica. Y además, otro tema, uno no puede vivir de los éxitos del pasado. Tú puedes ser, tú puedes ser como la Alianza Lima, campeón, Alianza Lima, corazón y todo, pero ya bajaste a segunda. Ya bajaste a segunda. ¿Ahora qué te toca? Vas a ir a segunda a decir, yo he sido esto. No puedes, tienes que ganar partido, tienes que hacer, tienes que comenzar de cero. Es igual, eso es lo que nos toca a nosotros. O sea, no podemos vivir de los éxitos del pasado ni de todo lo bueno que hicimos. Y un dato, yo recuerdo que la gente que trabajó en los 90 por el cambio del país, sobre todo la gente que estuvo en el sector público, eran personas en su gran mayoría menores de 40 años y mucho más jóvenes, la gran mayoría en sus iniciales 30, ¿no? Y yo creo que lo hicieron bastante bien. Y bueno, entonces, como les digo, hay que discutir, hay que discrepar, porque esa es la única forma de poder continuar avanzando. Y es la generación que nos toca ser, la generación de la reflexión, la que guarda el Estado de Derecho, la que marca las pautas políticas, la que da ideas y la que da soporte para este proceso de transición. Muy bien, Delia, muy bien. Yo tengo aquí una pregunta que me la voy a guardar para más tarde, más al final. Lo que quiero, sí, alguien me dice que Delia ha tocado carne con lo de la Alianza Lima. Es que yo soy de la U, yo hago el disclaimer, yo soy de la U, por eso no perdono. Los que somos de la U nos reímos, pero silenciosamente. Bueno,
Juan Carlos, un comentario más sobre lo dicho por Ricardo. No sé, yo quisiera de alguna manera comentar que tanto lo dicho por Javier como por Ricardo como por Delia y por mí de alguna manera está orquestado. Me gustó lo que comentó Ricardo sobre la importancia de la familia y que es ahí donde tiene que nacer todo. Me gustó también mucho lo que dijo Javier en el sentido de que nosotros tenemos que seguir siendo actores. Y finalmente comentar que la economía es un tema de ciclos y a nuestra generación le tocó vivir probablemente los momentos más bajos en el ciclo de la economía a la generación que nos siguió a nosotros, y ojo, yo no tengo hijos, pero la generación que nos siguió a nosotros le tocó una época de bonanza y todavía no conocen un ciclo de bajada, ¿no? Entonces, por ahí hemos fallado en no preparar a nuestros hijos, como yo no tengo a la generación que sigue, a ese que pueden haber épocas problemáticas como la que estamos viviendo ahorita de un gran desempleo y de crisis y de caída del PBI, etcétera, etcétera, ¿no? Ese comentario nada más. Muy bien. Javier. Gracias. Delia se ha referido a los cambios de la generación realizados en los 90. Y esto me permite recordar que esos cambios se generaron justamente con una revolución intelectual. Perdimos la batalla electoral, fui uno de los fundadores de Libertad, pero ganamos la batalla cultural. Teníamos 264 empresas públicas, lo resumo de esa manera, y erradicamos por un tiempo, se pensaba que esto no iba a ser cíclico, el estatismo que había primado en el país y que había cercenado una cantidad de libertades y, por cierto, impedido que la economía se desarrollara, pero se confundió crecimiento con desarrollo. Uno de los problemas principales que el Perú tiene desde hace 500 años. El negacionismo es el acto de negar la existencia de algo con el objetivo de evitar asumir las consecuencias y tener que tomar decisiones respecto a lo que se está negando. Se ha negado el carácter multicultural del Perú y el último censo del año 97, 2017, nos dice que el 34% aproximadamente de los limeños se autorreconocen indígenas, 56 lenguas originarias en el país que no se ven reflejadas en la educación ni en la autoidentificación del país como una república que es multifacética. Yo obviamente adhiero al concepto de familia, pero tampoco en los 500 años de historia postcolonial, por así decirlo, o colonial adelante, el concepto de familia ha sido tradicional. Ahí tenemos una dualidad. En el mundo ancestral de las culturas ancestrales, el concepto de familia es totalmente distinto al concepto judeo-cristiano-romano, que después se impuso desde la colonia adelante del concepto de familia, padre, madre e hijos. Es más, el rol de la familia en las culturas ancestrales preexistentes todavía antes de los procesos de colonización son totalmente colectivizadas y tienen funciones, digamos, secundarias de apoyo y no de individualidad. Va a decir, nunca ha habido un concepto, a pesar de que yo soy un creyente católico y cristiano, y quisiera que fuera así, nunca ha habido un concepto familiar monosingular, por así decirlo, padre, madre e hijos. Y lo demuestra la pandemia, donde hemos encontrado padre, madre, cuñada, 2 hijos, sobrino, tía y una familia que es multifacética con 9 miembros, en donde 1 o 2 tenía un salario mínimo vital y por eso fracasó, entre otras razones, obviamente la asignación de los bonos.
Lo que actualmente, y Delia tiene toda la razón, hay que combatir, va a decir, uno no puede combatir los males del pasado y las estructuras del pasado, perdón, del presente y del futuro con los medios del pasado. Y obviamente las redes son hoy algo muy importante, con mensajes muy cortos. Pero también en las redes existe un poco, se ha vuelto a revivir un pasaje bíblico: tira la piedra y esconde la mano, que es, como dije hace poco en una entrevista, la panacea del anonimato digital. Vale decir, hay una cantidad de ataques a generación como la mía, 62 años, que dicen que no sabemos, etcétera, cuando yo podría, reviviendo lo que hice hace 30, 40 años, cuando Sendero me tomaba mis clases en San Marcos, sostener profundos debates con cualquiera de los que se autodenomina de la generación actual, porque lo que está en cuestión es darle orientación al cambio, pero no cualquier orientación, sino una orientación que permita pasar al modelo de desarrollo, no destruir lo que hay, vale decir, no matar la vaca, sino seguir ordenando leche y reproducir ganado, va a decir, no hacer menos ricos necesariamente a los ricos, sino menos pobres a la cantidad de pobres que hay. El reto obviamente es inclusivo y para eso hay muchas reformas que hay que cometer. Reforma del Estado, reforma de lo que es los procesos digitales del Estado, que se puede hacer en 3 años, no como el gobierno lo ha planificado en 12. Va a decir, es correcto lo que dice Delia cuando son los jóvenes, y ahí recuerdo lo que Margaret Thatcher le dijo a Mario Vargas Llosa en campaña: si tienes que hacer reformas en las salas de 90 días, y preferentemente con gente joven, y dentro de ellas con mujeres porque son menos corruptas que los hombres. Concluyo diciendo que no habiendo una orientación y ese pensamiento de estos cambios que se están produciendo, unos orgánicos y otros inorgánicos, nos toca de todas maneras incidir en esa orientación, dar batalla, no para mantener el status quo, de ninguna manera. Es decir, yo no soy un conservador, ni pienso que hay mucho que conservar, hay mucho que transformar y darle contenido. Pero lo que no estoy de acuerdo es que esos agentes de cambio quieran cambiar las cosas cuando ni siquiera conocen la orientación de los cambios de la era disruptiva. Y sin ese conocimiento estamos yendo prácticamente a un estado fallido, a un estado que va a reproducir el Perú en Haití, para no calificar de bolivariano y demás. Va a decir, hay una orientación sin orientación. Y por eso yo me resisto a callar y evidentemente agradezco la oportunidad de comentar. Gracias, Javier. Aquí aquí hay una pregunta para todos, ¿no? La pregunta dice así. Un momentito, por favor. ¿Cómo avanzar? Escuchamos muy buenas reflexiones e ideas, pero ¿qué hacemos? ¿Quién lo lidera? ¿Quién ejecuta? El éxito se compone de 1% de ideas y 99% de ejecución. Yo veo que la izquierda, lo que dice la pregunta, el señor que lo ha hecho, yo veo que la izquierda, los corruptos y los revoltosos, están bien organizados y fondeados. Pero nosotros, los más mesurados, pro economía de mercado e inversiones, estamos esperando que alguien lo haga. Y quedamos como testigos de cómo los delincuentes asumen los roles políticos y nos llevan a un desastre inevitable. ¿Cuál podría ser un plan de acción firme con responsables fechas, recursos para luchar de manera más activa? Yo le voy a pedir a Ricardo que conteste, porque yo quisiera que aquí participen todos, que conteste esta pregunta y después se la pasamos a cada uno para que haga un comentario. Muchísimas gracias. Adelante, Ricardo. Gracias, Pepe. Excelente pregunta, y al punto. Lo dije en mi frase inicial para tomar el impulso, ¿no? El miedo a perder te hace perder. El miedo a perder te hace perder.
¿Por qué tenemos miedo de enfrentar a esas posiciones ideológicas extremistas? ¿Y con qué? Con referentes. El Perú tiene que construir referentes y los tenemos a la mano. Tenemos un referente en reflexión social como Juan Carlos Sutor. Tenemos referentes en Delia, tenemos referentes en Javier, tenemos referentes en Pepe Pardo, que convoca a gentes para discutir y tomar con sus pensamientos acciones. Entonces, establezcamos tareas, busquemos referentes, que el referente en sociología, en análisis de la realidad nacional, no siga siendo José Carlos Mariátegui ni ninguno de esos continuadores de eslogans, son eslogans. Oye, rescatemos a Basadre, rescatemos a Ribagüero, tenemos muchos referentes y no los ponemos en el estante de la biblioteca, en nuestra mesa del escritorio. Estamos leyendo a los que generan conflicto, estamos utilizando a los chicos con los suplementos de los periódicos, válgame Dios. ¿Qué transmiten los medios de comunicación? Nada. En resumen, para no extenderme, sí podemos hacer dos tareas grandes. La primera, vuelvo e insisto, hablemos en casa. El mejor referente del joven es tu padre, es tu madre y tus hermanos. Son los mejores. Y si tiene abuelos, es una riqueza increíble converse con los abuelos. El mejor referente está en casa. El mejor libro de historia está en la familia. Y por otro lado, rescatemos todo aquello que tenemos y que es grande. No es solamente Grau, no es solamente Bolognesi. Tenemos todo para hacer un país de lujo y no abrimos las puertas de la biblioteca y no leemos los libros que han construido la historia de esta valiosa nación que se llama Perú. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Seguimos. Delia, te toca a ti. ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta. Hace ya varios años que yo abandoné la idea de generar un grupo de think tank o de pensamiento para promover un análisis del Perú. Y me dediqué a trabajar este tema por mi cuenta. De este lado del río nunca encontré ningún apoyo ni nadie que estuviera dispuesto a financiar una investigación, un trabajo. Si usted quiere generar una idea, usted puede discutirla 5 minutos en Twitter. Pero si usted quiere que personas como Javier, como Juan Carlos, como Ricardo, las hagan suya, usted necesita detrás un estudio científico. Como yo les presenté ahora la data, ¿no? Como yo les presenté la data ahora para que ustedes vean la pirámide poblacional. Entonces, lamentablemente, de este lado del río, yo nunca he encontrado generosidad para poder financiar estudios y para poder financiar corrientes de opinión. Entonces, como cada quien es responsable desde lo que hace, yo lo hago desde la universidad. En la universidad fundé un programa. Ese programa educa a la gente en derechos humanos, manejo de conflictos y funcionamiento del mundo. Y este año me he encargado de hacer que 15 personas se gradúen. Esos son 15 trabajos de investigación sobre la realidad peruana, desde los más diferentes puntos que yo se los puedo compartir, que le permite a cualquiera hacer un análisis para que vea lo que está pasando en el país. Tengo 40 más en cartera. Espero que en un año tengamos 60 ya publicados. De esos 15 se han publicado 5. Entonces, cada quien hace conforme lo que puede. Pero yo les digo, del otro lado del río tienen financiamiento, tienen articulación, tienen medios. Entonces, es bien difícil ser una persona que está trabajando con ideas y con ganas de promover, pero no tiene los recursos. Así que uno hace lo que puede y yo la verdad que no me quejo porque dentro del espacio que voy manejando consigo aceptación, los profesionales van saliendo y tenemos un conocimiento de la realidad que ahora se puede compartir y puede permitir un análisis de segundo piso, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, Juan Carlos, tu comentario. A ver, ¿qué puedo decir yo? Coincido con Ricardo en incidir en el tema de la familia, ¿no? Hay que hablar mucho dentro de la familia. Por otro lado, creo que hay muchas formas de hacer política. A mí muchos me han criticado que por qué no participo en política activa. Y
No lo sé, no lo sé. Yo humildemente tengo un blog en el que escribo semanal o quincenalmente y tengo mis seguidores y mis detractores también. Y por otro lado, como menciona Delia, los que están al otro lado del río tienen mucho apoyo, están muy bien organizados. Hay muchas ONGs que apoyan financieramente. Los que estamos de este lado del río, estamos dedicados a trabajar, a generar empleo, y por ahí no tenemos el tiempo que sí tiene la izquierda, por decirlo claro, para organizarse, ¿no? Muy bien. Javier. Gracias. No recuerdo quién mencionó, creo que fue Juan Carlos, que había que comenzar por la familia. Bueno, yo les confieso que la familia, en el caso de la mía, forma parte, un grupo de los que forman mi familia, de un ejército de social confusos, como yo le digo. Porque ahora se lamentan de muchas cosas, pero a la hora del voto pensaban que tenían la razón. ¿Qué hacer? Bueno, Jeremías Bentham, que fue un economista escocés de hace 250 años, decía que los principales móviles por los cuales los hombres nos movíamos era el amor-odio, el placer-interés o el temor. El temor es el más grande movilizador cuando se convierte en terror. Y claro, frente al terror sucede lo que Nelia narra y que ha sido una práctica de los últimos 30 años, vale decir, el otrismo, como digo en palabras que no existen, pero es que lo haga otro, ¿correcto? Que lo haga otro. Y entonces cuando tocas puertas para crear una amalgama de circunstancias que confluyan, no digo en un pensamiento único, pero sí en una avanzada intelectual, porque las revoluciones no se hacen, o las grandes reformas no se hacen vaciadas de propuestas. Y para propuestas hay mucho que se puede ofrecer y que está escrito. Se hace con contingencia. Pero claro, el órgano más sensible del cuerpo humano no es el pulmón, no es el corazón, sino es el bolsillo. Y el bolsillo normalmente está cosido. Y últimamente, con las denuncias que ha habido y la instrumentalización de la fiscalía respecto a ellas, le ha dado a mucha gente artritis en las manos. De manera que no participan ni dejan participar. Y cuando se intenta hacer alguna propuesta política y organizarla, nos encontramos con dos situaciones. La primera de ellas es que mucha gente es un poco escéptica y entonces está haciendo el cálculo viejo de a quién apuesta, y entonces a veces apuestan a 3 caballos, hablando en términos hípicos, 4 caballos, 5 caballos, en función de cómo está la estructura de tu musculatura, en este caso tu musculatura política. Pero en segundo lugar, también lo que sucede es que no acceden a dos condiciones básicas. Yo estudié a fondo las actuales disposiciones financieras para los partidos, que tienen que tener cuentas metidas en link. Bueno, en la OMPE resulta que, claro, los candidatos, los jefes de campaña y los tesoreros son civil y penalmente responsables. Pues nadie, yo no encontré una sola persona que me generara confianza, con la adición de que se iba a poner una auditoría externa online, que quisiera ser tesorero en una campaña. Porque claro, como ha habido esta arremetida que está orquestada, porque trabajan 24 horas sobre 7 días de la semana, mientras que del otro lado del río, como dice Delia, que es un río profuso, ancho, donde hay muchas variantes, no es que hay solamente 2 orillas, no tienen tiempo, no creen que les va a llegar la ola, y claro, un día son los transportistas, otro día son los agricultores, y así recordemos la historia de los 70 con las estatizaciones. Dicho esto, ¿qué hacer? Insistir, combatir, a pesar de que en las redes digitales te puedan decir desde viejo lesbiano hasta corrupto. Correcto, a mí me han dicho 7 veces corrupto, y yo a la 7ª vez al señor Fernández que me decía corrupto, yo creo que usted tiene razón. Se acabó y dejó, disculpen la expresión, de molestar, de fastidiar
o utilizar otra palabra. Tiene usted toda la razón, soy corrupto y se acabó. Entonces, y publico lo que tengo que publicar, la visión del país, los comentarios del momento y algunas propuestas de ejes programáticos concretos respecto a la realidad. Por eso subrayo y termino diciendo qué hacer, insistir en propuestas, en darle un norte y un contenido, porque nadie pretende, por lo menos yo, no pretendo mantener este status quo, que es absolutamente asimétrico, es excluyente y que no se reconoce desde el negacionismo lo que es el Perú real. Pero eso no significa cambiar el capítulo económico necesariamente, pero sí implementarlo, porque el capítulo económico, hay que decirlo, de la Constitución no ha sido implementado, ha sido parcialmente implementado e intencionalmente omitido en otras partes. La economía social de mercado, y yo que soy liberal, nos dice que el Estado tiene que intervenir allí donde la iniciativa privada no puede alcanzar si las circunstancias, y está basado en la doctrina social de la Iglesia, donde las circunstancias obligan para la dignidad de la persona. Y eso, bueno, en millones de peruanos es una cuantía importantísima. Hay muchas reformas por hacer, reforma del Estado, reforma digital, podríamos hablar toda una tarde y más o menos está seteado, por así decirlo, abusando del castellano. Pero okay. Muy bien, hay Javier. que hacer, claro que hay que hacer. Y se puede, claro que se puede. Ya, pero el tema, revisando nuevamente la pregunta que se ha hecho, el tema dice, entre líneas, que somos testigos de cómo los delincuentes asumen roles políticos que nos llevan a un desastre inevitable, ¿no? Entonces, realmente estos delincuentes que asumen roles políticos también son los políticos que ya están en el Congreso o están en acciones políticas en muchos sitios y áreas del país. Entonces, el tema es mucho más serio en cuanto a lo que significa o en cuanto a lo que queremos llegar con una reunión de este tipo, que es el informar fundamentalmente a los jóvenes, que lamentablemente no han asistido mucho, pero informar a los jóvenes a través de todo lo que podamos informar de las circunstancias y las situaciones que tenemos hoy en día enfrente nuestro, que nos está llevando a una situación que ellos mismos no van a tolerar, no van a poder, o van a acabar como los mismos venezolanos que tuvieron que salir de su país. El problema es tan profundo que esto proviene no de un tema de que la familia únicamente tiene que ocuparse de informar. Las familias de los peruanos, en 70% y más, son familias que trabajan, que luchan todos los días y que tienen muy poco tiempo para dedicarse a esas cosas. Creo que todos nosotros hemos visto cómo viven hasta nuestros propios policías, ¿no? Que viven en circunstancias realmente deprimentes o en camas donde duermen 4 o 5 personas o en sueldos que no la alcanzan a veces ni siquiera para comer adecuadamente. Pero en fin, eso es el país. Costa, sierra, selva. Son diferentes situaciones, totalmente distintas formas de pensar y de actuar, y en el fondo todos votan y todos no tienen ese mismo acceso que mencionó Ricardo, o que de alguna forma también lo dijo mi amiga Delia, y que tú también, Javier, ¿no? El tema es mucho más profundo, mucho más complicado. Hoy día tenemos gente joven que ni siquiera ha leído la Constitución, pero yo cuando era joven tampoco la había leído. Figúrate, creo que la gran mayoría de nosotros tampoco. Entonces, el problema está no solamente en el tema de información familiar, sino en la parte educativa de los propios profesores y docentes. O sea, vamos a las cosas mucho más allá. Entonces, sí, yo creo que tenemos que trabajar paralelamente con los jóvenes y informarles de lo que pasó en este país en esa época,
para que esas circunstancias no vuelvan a suceder y ellos tengan que vivir una situación tan complicada. Y termino en un tema fundamental. ¿Quién? ¿Quién es ese alguien? Ese alguien son un montón de gente, viejo. O sea, ese alguien somos un montón de nosotros. Ese alguien tenemos que buscar el camino a la unificación, ¿no? Sea a través de un solo candidato, unificando con todos los demás candidatos que también piensan similar a nosotros y piensan similar también a muchos jóvenes que piensan como nosotros también. Y que se necesita esa presencia en todos los sitios donde se pueda emitir opinión y trasladarla. Entonces, perdóneme que me haya alargado tanto en esto, pero mi pregunta es, ¿qué manera, como dice el señor en su pregunta, qué manera o qué forma debemos nosotros llegar a lo que realmente queremos para nuestro país en las próximas elecciones? Tenemos un porcentaje altísimo de votantes jóvenes, solamente la parte más pequeña son 27%, más todos los demás, hasta los 50 años ya llegamos a un porcentaje como lo ha mencionado Delia. Entonces, esa pregunta tenemos que solucionarla, tenemos que contestarla. Ricardo, ¿qué opinas tú? Y aquí vamos a la última, perdóname, aquí vamos a la última opinión de cada uno, por favor, pues ya el tiempo se nos pasó. Adelante, Ricardo. Gracias, Pepe. Mira, yo tengo la impresión que los jóvenes del país, por poner en general, se van a dar cuenta rápidamente que no tienen ninguna oferta electoral para el futuro para ellos. Se van a dar cuenta rápidamente. Yo he estado analizando a varios candidatos que salen en redes sociales y están absolutamente perdidos y tienen un retroceso significativo como influencers, ¿no? Como se les dice hoy en día. ¿Y a qué voy yo? Nosotros tenemos que hacer educación electoral, educación política, propuestas pocas, pero entendibles y bien comunicadas. La educación política en un proceso electoral como el que se presenta en unos cuantos meses es de altísimo riesgo, altísimo riesgo. Hay que sintonizar con la mayoría de votantes. No hay que pensar solamente en los jóvenes muchas veces influyen en los mayores. Eso es un riesgo. Hay que buscar la sintonía. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esta dispersión de candidatos, de gentes que pensamos igual, es una locura, ¿no? Así que lo que yo quisiera hacer es que desde las redes sociales, desde nuestras posiciones, exijamos a los candidatos, mandémosles correos electrónicos, WhatsApp, mensajes. ¿Qué propones para los jóvenes? Cansémoslos, hostilicémoslos. Javier ha dicho una palabra, yo soy samarquino también. Insistir, insistir, insistir. Hay que presionar y hay que poner opciones. Hay que dar ideas y propuestas. Ideas y propuestas. Así no se escuche uno, así no se escuchen 10. Ideas y propuestas. Y soltar, y soltar. No nos queda otra en este corto tiempo. No nos queda otra. Muy bien. Vamos a Juan Carlos. A ver, yo lo que creo es, y estoy de acuerdo contigo, Pepe, en lo que comentaste hace un momento, en que los responsables somos todos nosotros. Y acá voy a partir en dos. Por un grupo, los partidos políticos que lanzan a sus candidatos y por otro lado, nosotros los votantes. Lamentablemente ya estamos en un momento tarde. El día de ayer se presentaron ya las candidaturas. Estamos en un proceso de reforma electoral que quedó trunco, donde se hablaba de eliminar el voto preferencial. Entonces, hoy día nuevamente vamos a tener candidatos que han puesto plata para estar en los sitios de preferencia en las listas. Y corremos un gran riesgo, como dijo Ricardo, de que tengamos familias como las de Pepe Luna metidas en el Congreso, respondiendo a sus propios intereses, ¿no? Entonces, tenemos que votar con muchísima responsabilidad. Es verdad, hay una gran cantidad de candidatos, lo cual es un absurdo,
pero tratemos de votar con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Investiguemos quiénes son los candidatos, quiénes van a ser nuestros congresistas y votemos con cuidado. Eso es. Muy bien. Javier, estoy dejando a Delia para el final, así que le pido a Javier que haga el comentario. Preguntaban quién. Yo no soy muy amigo de los caudillistas, pero sin embargo, y para no tocar casos peruanos y herir susceptibilidades, hice una pequeña lista. Vale decir, aquellos que han generado algunos cambios importantes y que no ha habido retroceso, sino que marcaron parte de la historia y de la lógica histórica, que son dos cosas distintas en sus países. Por ejemplo, tenemos a Sarmiento en Argentina, Irigoyen, Adenauer, De Gaulle, Kennedy y otros tantos, vale decir, lograron una trilogía que es indispensable para que transversalmente las generaciones sientan que hay una posibilidad de un futuro diferente, mejor, cualitativo y cuantitativamente. ¿Cuál es esa trilogía? Visión, fueron visionarios, inspirados, parece, inspiraban a la gente, pero ¿qué le inspiraban? ¿Acaso le inspiraban programas de gobierno? Que podemos reacomodar lo que tenemos escrito y obviamente conjuntar esfuerzos. No. Esperanza. Va a decir, el electorado jamás vota en ninguna situación, vota por una restitución del viejo orden, salvo que esa circunstancia singular le genere una esperanza, que fue el caso de Belaúnde en el segundo mandato. Pero la gente vota por el futuro, no vota por el pasado. Entonces, ¿el quién? Bueno, si repasamos la lista, prefiero no analizar la calidad de la lista. Pero lo que sí está claro es que gane quien gane, primero que no va a poder gobernar solo, y de ahí la iniciativa del Pacto Bicentenario que se anunciará en 2 o 3 semanas para coartarle la posibilidad de que el Ejecutivo sea siempre preso del Legislativo. Algo totalmente sin precedentes en la historia del Perú, y lo sacaremos en 3 semanas aproximadamente. El Pacto Bicentenario. Muchas gracias, Javier. Pero, y termino diciendo, ya, perdón, en esa transición de estos 5 años que seguramente van a ser erráticos, porque de la gama de candidatos juntamos el 80% y no sacamos una buena perspectiva, una buena prospectiva, pues evidentemente nos quedará a quienes no somos políticos activos, candidatos partidarios, tratar de incentivar cambios dentro del sistema, pero para cambiar el sistema en el 2026. Gracias. Muchas gracias. Delia, el señor que hizo la pregunta la ha ampliado y voy a incluir la que acaba de llegarme, la ampliación que dice, partiendo de los partidos políticos que reclutan gente sin valores, porque la política no es atractiva, es interesante ese comentario, el Poder Judicial que no imparte justicia, los organismos electorales que tienen reglas ridículas para formar partidos, que es cierto, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que en muchos casos llegan a puestos de liderazgo para robar, los alcaldes, gobernadores, proveedores del Estado, los medios comprados. Es realmente descorazonador ver este panorama. Y eso es cierto, no hay discusión. Entonces, Delia, ¿qué tienes que agregar esto? Tú tienes un conocimiento como procuradora que yo siempre aprecio tu información, tus comentarios, lo que tienes que informar. Así que creo que te vamos a escuchar con muchísimo gusto. Gracias, Pepe. Varios puntos que los voy a tocar así secuencialmente. En primer lugar, la política se hace desde todo lugar. O sea, no necesitas estar en un partido político ni en el Congreso para hacer política.
política hace Juan Carlos en su blog, política hace Javier opinando, política hace Ricardo también opinando. Y la opinión política de contraste, la opinión política de oposición pensada y sustentada va a ser la que hace falta en los próximos años. Yo no sé si el próximo gobierno que sea elegido llegue a terminar, porque con estas normas de reforma política y las interpretaciones que ha dado el Tribunal Constitucional, las relaciones de poder ejecutivo y poder legislativo están diseñadas en la actualidad para ser confrontacionales y no de balance de poderes. 2 denegatorias fácticas y cierras el Congreso. Incapacidad, lo que fuera. O sea, yo no quiero ni pensar lo que va a hacer este gobierno desde el punto de vista jurídico. No creo que termine, la verdad, ¿no? Salvo de que haya un gran pacto de gobernabilidad muy sólido. En segundo lugar, los partidos políticos, me contaba dos amigos que estaban armando listas, que ni cuando le propuso matrimonio a su esposa había tenido que hacer tantos ofrecimientos ni pasar tan malos ratos, porque para conseguir un candidato era como que o te iba a dar toda su herencia o te ibas a casar con esa persona. En consecuencia, los candidatos son los que hay, porque son los que se están lanzando a la arena política, ¿no? En tercer lugar, yo comentaba en mi rol de panelista de las intervenciones de Javier y de Juan Carlos, que los medios de comunicación han cobrado protagonismo y allí se realiza el debate político por la debilidad de las instituciones. Y cuando hablo de instituciones, hablo en general de todas las que el señor ha colocado en su ampliación de pregunta, en su otro sí digo, como diría si fuera abogada litigante, ¿no? Entonces, aquí hay que alcanzar, por ejemplo, para mí una reforma absolutamente sustancial es la del sistema constitucional de solución de controversias que maneja el Poder Judicial. La justicia es para el que tiene plata, el que puede ir al arbitraje. Para el pobre, para nosotros, es el Poder Judicial con juicios que duran no menos de 3 años en un juzgado de paz y 6 años si es un caso laboral o 10 años si es un divorcio. Entonces, allí hay mucho que hacer, ¿no? Y luego, en los altos cargos, en los altos funcionarios, tienen también que incentivar a las personas a las que participe. Se abre un concurso y miran lo que postulan. El sistema establecido de meritocracia es absurdo. Tercero, mis colegas son muy optimistas respecto a los votos y piensan que en 4 meses los jóvenes van a ser instruidos. Esos jóvenes menores de 30 años son el 27.4% de la población votante, más del 4%. Son 6.900.000. Y esto está ocurriendo en el mundo, no solamente en Perú. Yo les recuerdo, Jimmy Morales, payaso de profesión, fue elegido presidente en Guatemala. En Ucrania, el payaso fue elegido también el 2019 presidente de Ucrania. Y por ánimo de fregar, correspondiendo a otra palabra, los ingleses le dieron el pase al Brexit en el 2019. Entonces, este voto joven es impredecible. Es el voto de eso mismo, que se maneja por el TikTok, que se maneja por el Instagram, y como está harto y está en época de ser rebelde, canaliza su rebeldía por estas formas. No lo quiero calificar mal, sino es normal que tengan la rebeldía y las frustraciones que ellos viven, porque el mundo competitivo en el que viven los jóvenes es peor que el que hemos podido tener nosotros, ¿no? Entonces, y finalmente, no olvidarse que ¿quién es el que tiene el dinero para financiar todo esto? Cuando vemos estas revueltas, en realidad de lo que estamos hablando es de un manejo del poder, de un manejo del poder sociopolítico utilizando la fuerza. Quienes venimos haciendo el monitoreo de los conflictos sabemos que hay poderes detrás, narcotráfico, minería ilegal, y que estas fuerzas que se mueven, ¿no?, para extorsionar y hacer de que las poblaciones no salgan, no son fuerzas que surgen aisladas, son fuerzas muchas veces rentadas.
¿no? Entonces, ¿a quién le favorece? Reitero, narcotráfico y minería ilegal, no los pierdan de vista junto con tala ilegal y trata de personas. Las Cierto. personas que salen a reclamar, 99.9% tienen alguna razón válida para reclamar. Solamente el 0,1% lo hace para buscar subordinar, sujetar e imponer su forma de pensamiento. Entonces, muchísimo cuidado, tampoco perder eso de vista al momento de hacer el balance. Y respecto del tema de las familias, solamente comentar una anécdota típica en una familia como cualesquiera de nosotros. Cuando uno le cuenta a los hijos, yo a tu edad solo tenía 2 pares de zapatos. Yo a tu edad, mi papá me daba tanto, me daba mis 100 soles para todo el mes. Yo a tu edad no había conocido Europa ni el mundo, ¿no? Yo a tu edad tal cosa. ¿Qué nos contestan los chicos? Ah, es tu problema, pues vieja, tú eras pobre, ¿no? Entonces, nosotros hemos criado así y, ojo, yo no deslegitimo. Son nuevos tiempos, los jóvenes viven otros retos, ellos compiten en el mundo, los que han sido educados, los jóvenes pobres que no han tenido acceso, no tienen posibilidad de empleo y son quienes viven también la frustración de otras maneras. Y esos jóvenes menores de 30 años representan 7 millones de personas prácticamente en el Perú y son a los que tenemos que darles oportunidades y una forma creativa de comunicación. Gracias. Muy bien, muy interesante. Le voy a dar, porque vale la pena, le voy a dar 2 minutos a cada uno para que repliquen o hagan un comentario sobre lo dicho por Delia. Empezamos con Ricardo. Yo creo que tenemos muchas tareas y que tenemos que aprender a definirlas cada uno de nosotros. Si tuviésemos la razón en todo lo que decimos, hace rato hubiésemos solucionado todos los problemas del país y no lo hemos logrado. Entonces, punto de partida es la humildad, ¿no? Punto de partida es la humildad y punto de llegada es la conciliación. Tenemos que conciliar juventud con ancianidad, si quieren ponerle, o con vejez, ¿no? Para no ponernos ancianos todavía. Somos la acumulación de juventud los que tenemos mayor edad. Segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer y enseñar a leer. Es bien sencillo. Yo creo que con cosas sencillas se puede mejorar todo en el Perú sin ninguna excepción. Y yendo al balance final que hizo hace un ratito, sí es cierto lo del narcotráfico, sí es cierto lo de la minería ilegal, y es terrible. Eso es terrible. Seguramente en algún otro programa, Pepe, podrás tratarlo, Sí. Porque el manejo de montos de la minería ilegal ya supera a la pequeña minería, ya está en nivel de mediana minería. Hablamos de inversiones de más de 50 millones de dólares. Entonces, estas gentes quieren copar el control de las personas, de todos, de los jóvenes, de los mayores, de los adultos, de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, no interesa. Tenemos que estar muy alertas, pero partir finalmente por abrir los ojos, ¿no? Hay que abrir los ojos, hay que leer y volver a leer. No estamos leyendo, no estamos conversando. Esa es mi opinión. Bueno, oye, voy a tener que lamentablemente terminar porque se nos fue el tiempo, pero definitivamente voy a hacer otro de estos webinars, ¿no? Seguramente 1 o 2, además con expositores jóvenes o panelistas también jóvenes que compartamos, ¿no? Jóvenes con mayores y podamos tener mejores, no mejores, porque las mejores las que ustedes han sido va a ser bien difícil, pero tengamos información de ellos mismos. Así que yo les voy a pasar la voz seguramente nuevamente una vez que terminen las fiestas. Quiero agradecerle muchísimo, empezarlo por Delia, luego Juan Carlos, Ricardo y Javier. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido muy interesante. Es una pena que hayamos tenido poca gente, pero lamentablemente estamos en plena fiesta, pues, ¿no? Y el día 23, el día 24 ya no se puede salir con carros particulares. Así que soy seguro que todo el mundo está haciendo sus últimas compras muy peruanas. Bueno, pero quiero al mismo tiempo
desearles una muy feliz Navidad a todos ustedes y a todos los presentes también. Lo del año nuevo, cuando escuchen nuestro webinar del martes, que vamos a tener a Jaime Reuche y al señor Prato, que son del Comando Vacuna, que nos van a informar la verdad sobre la circunstancia de la vacuna, que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias, feliz Navidad, gracias Ítalo. Gracias, Ítalo, feliz que Navidad. siempre colabora, me ayuda. Estás con hambre, creo. Encantado, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Feliz Gracias. Navidad. Gracias, lo mismo. Chao.